Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer programa, Las Delicias del Gnomo. Me llamo Amílcar Cuba, soy chef del prestigioso restaurante Organic Market and Food en Marbella, España. La idea de haber creado este canal de cocina es que ninguno de nosotros nos privemos de comer cosas ricas en casa, ahora que estamos pasando por una situación tan delicada en todo el mundo y todos nos tenemos que quedar en casa. Hoy te voy a preparar una receta a base de quinoa. El plato de hoy se llama Quinoto Frutti di Mare, para lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Tenemos almejitas, mini gambas, calamar, pulpo, cebolla, ajo, quinoa blanca, un poco de mantequilla, mini maíz, mini zanahoria. Si no tienes la mini zanahoria en casa, puedes utilizar una zanahoria normal, espárragos, queso parmesano, un poquito de perejil y cebollino o cibulet. Y lo más importante, la cerveza. Acompáñame, que lo primero que tenemos que hacer en esta receta es cocinar la quinoa. Para cocinar la quinoa vamos a necesitar una cacerola con agua hirviendo. Le añadimos un poco de sal. Y luego le añadimos la quinoa. Y dejamos unos 10 minutos que se cocine. La quinoa es un sustituto al cereal, rico en vitaminas y proteínas, propio de los Andes peruanos y también bolivianos. Existen muchas variedades de quinoa, pero las más conocidas en el medio son la blanca, la quinoa roja y la quinoa negra. La quinoa roja y la quinoa negra van a necesitar mucho más tiempo de cocción que la quinoa blanca. La quinoa blanca necesitará un promedio de entre 10 y 15 minutos para que se cocine. Mientras se va cocinando la quinoa blanca, juntos repasamos los ingredientes de este plato. Ya han pasado 10 minutos y la quinoa ya está lista. La vamos a escurrir. Mientras terminamos de hacer lo siguiente. Escurrimos esto y reservamos la quinoa. Por otro lado, vamos a utilizar una sartén pequeña. En una de las sartenes le añadimos mantequilla. Con eso va bien. Mientras esto se va soltando, en la otra sartén que ya está un poco caliente, le añadimos un poco de queso parmesano. Y le bajamos la fuerza de fuego. Esparcimos bien. Eso es. Y dejamos que se derrita. Por otro lado, tenemos la mantequilla que ya está derretida y le añadimos las almejitas. Y dejamos que esto cocine. Las almejas se dejan a fuego hasta que se abran y ya se nota que están cocidas. Así es. Este queso, si ven, ya está derretido y lo vamos a sacar para que se enfríe y lo podamos sacar de molde. Cuando haya derretido toda la mantequilla, le añadimos un chorrito generoso de cerveza.
y dejamos que cocine hasta que se abra. Bueno, tenemos aquí el parmesano que vamos a retirar cuidadosamente, todavía cuando está un poco caliente, porque si eso se enfría ya no vamos a poder moldearlo. Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser un corte por aquí y otro por aquí, y esto lo reservamos para el emplatado. Aquí tenemos las almejitas que ya están listas. Si notas, ya se empiezan a abrir. Cuando empiezan a abrirse, eso es el sinónimo de que ya están listas. Las retiramos del fuego y las reservamos. Tenemos una sartén caliente. Le añadimos un poco de aceite de oliva. La cebolla y los ajos. Esto es, que se cristalice un poco, que se caramelice un poco la cebolla y el ajo. Y después le vamos a añadir las verduras. La idea de que pongamos todos esos productos en la sartén es que se mezclen todos los sabores y los olores para tener un producto muy bueno. Una vez que esto un poco, le añadimos el pulpo que ya está cocido, las mini gambas y el calamar. Muy colorido el plato, muy fragancioso. Y esto lo vamos a dejar unos minutitos en el fuego. Esto ha pasado unos minutitos. Ya notamos que está cocido las gambas, el langostino y todo. Y le vamos a añadir las almejitas con todo y jugo. Dios, cómo huele esto. Ahora vamos a agregarle la quinoa. Esto va bien. Una vez que le agregamos la quinoa, mezclamos. Le añadimos fumet. El fumet es un fondo de pescado, de cabezas de pescado. Eso es. Esto un par de minutos más y ya va a estar. Mientras, echamos un poquito de pimienta, un poco de queso parmesano, cantidad generosa, y dejamos que hierva hasta que agarre consistencia. Probamos la sal. No necesita sal, eso está perfecto. Esto ya va a estar. Y le añadimos
perejil picado. Un poco de perejil picado. Dejamos unos minutitos en el fuego hasta que agarre cremosidad y este plato ya va a estar. Esto ya está. Miren la cremosidad, cómo ha quedado, está perfecto. Tiene una fragancia espectacular. Vamos a emplatar con mucho cuidado, un poco por aquí, tratando siempre de poner todos los productos que hemos puesto en esta cocción. Una cantidad generosa. Eso es, qué bien se ve este plato. Muy bien. Finalmente, para terminar, cortamos un poco de cebollino o cibulet, como le conocen en algunos lugares. Por encima para darle un poquito más de color y sabor. Eso es. Y ponemos un queso. Y finalmente terminamos con un chorrito de aceite de oliva extra virgen. Y voilà. Nuestro plato está terminado. Vamos a probarlo. Dios, esto está increíble. Muchas gracias.